Vamos a cambiar de tema ahora en Mar del Directo y vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marisol, ¿cómo andas vos? Muy bien, por suerte. Me alegro. Vamos a conocer un poquito más, ¿no? Y hacer historia acerca de la evolución del cerebro humano. Sí, un cerebro humano que tiene miles y miles de años de evolución, como todo nuestro organismo, claramente, ¿no? Nosotros tenemos millones de años de existencia. Obviamente, a lo largo de esos millones de años de existencia, el cerebro fue evolucionando, como fueron evolucionando otras estructuras corporales, y claramente la conducta, las habilidades del ser humano difieren mucho de la de otras especies. Te nombro algunas habilidades o conductas que nos diferencian. Por ejemplo, fabricamos instrumentos o herramientas sofisticadas, tenemos tecnología, somos la única especie que tiene arte, que tiene religión, que cultiva, que cocina, que predice el clima, salvo en Mar del Plata, que puede predecir el clima, que crea leyes, que es capaz de hablar, de leer, de escribir. O sea, tenemos muchas diferencias. Y ese cerebro actual, que es capaz de todas estas habilidades, fue producto de miles de años de evolución. A lo largo de esos miles de años de evolución, el cerebro humano, por ejemplo, fue aumentando de tamaño. Es el mayor cerebro de todas las especies proporcionalmente hablando. Probablemente el cerebro, no sé, de un elefante sea más grande, pero Claro. proporcionalmente hablando es el cerebro más grande. El Homo erectus, que es un antecesor nuestro, que existió en la Tierra hace 1,5 millones de años, tenía un cerebro de menos de 1 kilo. El Homo sapiens, que aparece hace unos 200.000 o 300.000 años aproximadamente, tenía un cerebro de 1,2 kilos, 1,3 kilos. Y nosotros, que somos Homo sapiens sapiens, tenemos un cerebro de 1,5 kilos de tamaño. Ahora la pregunta es, ¿el aumento de tamaño es la única explicación de que se desarrollen todas estas habilidades? ¿Es simplemente una cuestión de tamaño? Bueno, no. En realidad tiene que ver con la reorganización que ha tenido nuestro cerebro a lo largo de estos miles de años. Nuestro cerebro fue organizando sus conexiones, sus estructuras, ¿sí? Y esto fue producto de algunos hechos que nos fueron sucediendo a lo largo de nuestra historia que llamamos presiones evolutivas. Hechos que fueron una presión para que, en este caso, el cerebro evolucionara favorablemente y fuera capaz de habilidades, como yo te decía, por ejemplo, el arte. ¿Sabes cuánto tiempo hace que aparece el arte en la historia humana? Unos 40.000 años. Claro. O sea que si nos ponemos a pensar, la mayor parte de la historia el ser humano no tuvo arte, ¿sí? Pero gracias a estas presiones evolutivas es que hoy en día nos encontramos con estas capacidades, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuáles son esas presiones evolutivas de las que estás hablando? Recién mencionabas una de ellas. ¿Cuáles son las otras? Bueno, hay muchas presiones evolutivas. Yo te voy a nombrar dos o tres que creo que son las Claro. más llamativas y las Claro, más las más importantes. significativas. Me imaginé que había un montón, pero bueno, al menos Sí. las más significativas, ¿no? Sí, las que son aparte como muy, muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, aunque uno no lo crea, eh, pasar a ser bípedos fue una presión evolutiva que impactó en el cerebro, o sea, pasar a la bipedestación, a caminar en dos pies, digamos. ¿Por qué? Bueno, nosotros para poder caminar en dos pies, la estructura de la pelvis se achicó, si no, no podríamos hacer equilibrio. Eso generó que se estrechara lo que se llama canal del parto. Claro. Entonces, una especie que tenía un canal del parto para que los bebés nacieran mucho más pequeño, con una cabeza que iba aumentando su tamaño, porque el cerebro iba aumentando su tamaño, generó que solamente sobrevivieran en esos partos complicados, que no había cesárea, no había nada, los que se supone, ¿no? Esto es una hipótesis, Sí. aquellos bebés que nacían prematuramente. Por eso se habla de la prematurez de la especie. Se dice que el ser humano es una especie prematura, pues fíjate que es el único animal que nace y durante mucho tiempo requiere de muchísimos cuidados, mientras el resto de las especies ya come, camina Claro. directamente, ¿no es cierto? En cambio Ujú. nosotros no. Bueno, eso generó toda una reorganización social de cuidados, de contacto, ¿no es cierto? También, ¿qué generó la bipedestación? La capacidad de crear instrumentos al tener las manos libres y la capacidad de gestualizar al tener las manos libres. Esto se combina con otra presión evolutiva que es la aparición de la famosa acá, porque la he nombrado muchas veces, memoria episódica, esta Oh, memoria que nos permite recordar hechos, ¿viste? sí. Un cuándo y que tienen un dónde. Ujú. Y se supone que
esa gestualidad que fuimos desarrollando con las manos, más esta necesidad de contar aquellas cosas que yo estoy empezando a poder recordar y que quiero contar, fueron las que generaron la aparición finalmente del lenguaje. Y te nombro una última presión evolutiva, que es la capacidad social de la especie. Viste que yo siempre digo, el cerebro es un órgano social, Sí. somos seres sociales. Bueno, muchos investigadores creen y consideran que gran parte de la complejidad de nuestro cerebro se origina en esta presión, que es la complejidad de la estructura social en la cual nosotros vivimos. Hay otras especies que tienen sociedades o que tienen estructuras sociales más complejas, las abejas, los lemures, pero ninguna tiene nuestras capacidades. Qué sé yo, los homínidos más evolucionados, como por ejemplo el chimpancé, que es muy inteligente, que Sí. tiene cierto tipo de lenguaje o que puede resolver algunos cálculos matemáticos, no tiene una estructura social como tenemos Como la nosotros, ¿no es nuestra. cierto? Claro. Claro, generamos reuniones, creamos eventos, armamos publicidades, creamos leyes, tránsito, organizamos, qué sé yo. Bueno, todo lo que se te pueda ocurrir de nuestra compleja estructura social, eso fue generando una gran presión y se supone que eso fue generando esta reorganización cerebral que hoy nos pone en la cima evolutiva en la cual estamos actualmente con respecto a otras especies y con respecto a nuestra misma especie también. Claro, sin dudas. Bueno, mira qué interesante, Pablo. La verdad que siempre hablamos un poco de todo variado, pero estamos haciendo historia. En este momento hemos hablado de todo. La verdad que es muy interesante conocer un poquito más acerca de la evolución de nuestro cerebro. Como siempre, muy interesante, Pablo. Bueno, gracias Marisol. Espero que tengan una buena semana y que el clima nos empiece a acompañar. Ya estamos en verano, ¿no? Casi. Ya estamos, 8 días faltan, Pablo. Ocho Sí, días. ya tendríamos que empezar. Sí, Pero bueno, sí, sí, ya se va. Hay que esperar un poco más. Estamos en Mar del Plata, Pablo, ¿viste cómo por es eso te esto? decía que predecimos el clima en todos lados menos acá. Claro, pero ¿Viste? bueno, esta semana va a estar muy lindo. Te doy ahí Bueno, el adelanto entonces para que puedas aprovechar un poquito más del aire libre. Pablo, muchas muchísimas gracias. gracias. A ustedes, Nos un cariño. vemos. Ayer Chao. hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, que nos contaba un poco acerca de la evolución del cerebro humano.